Un feliz sábado para todos. En esta mañana vamos a hablar un poco de la lección número 10, que ha sido la lección que estudiamos durante esta semana, y vamos de esta manera a vislumbrar el tema principal de esta semana, que se ha titulado Lograr lo impensable. Eh, Algunas palabras claves en este estudio sería herido, molido, castigo y el tema de la llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que durante este estudio vamos a tratar de entender un poco la misión de Cristo, que ha venido siendo presentada en el libro de Isaías, desde su nacimiento, su ministerio, su trabajo, su juventud, y luego ya nos lleva finalmente a entender la obra como Mesías sufriente o como siervo sufriente. Así que es importante que nosotros entendamos esto para poder comprender la lección de la escuela sabática esta semana. Yo la he dividido en tres partes. La he dividido en la primera parte, la he dividido en los siguientes temas. Número 1, entender el abismo del pecado. La segunda parte, entender lo inalcanzable que habíamos caído como seres humanos, y luego entender la manera como el Mesías, el siervo sufriente, se entrega, se da por nosotros, siendo nosotros malos, pecadores y perversos. Así que entonces vamos a hablar un poco sobre este tema. La primera parte vamos a entender, para nosotros poder entender la obra de Cristo como siervo sufriente, debemos entender primero la magnitud en la que nosotros como seres humanos estamos metidos con relación al tema del pecado. Para nuestra naturaleza en la que nacimos, porque nacimos pecadores, el pecado no nos parece tan sucio. Desde pequeño viendo el pecado, desde que nacimos practicando el pecado y viendo la degradación de este mundo, ya nos parece natural todo lo que vemos, todo lo que hay en este mundo con relación al pecado. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios y la forma como la palabra de Dios nos presenta la asquerosidad, podríamos decir así, del pecado, y la palabra de Dios nos presenta la degradación en la que el ser humano hemos caído a causa del pecado, de tal manera es nuestra degradación y nuestra ceguera espiritual, que ya para la mente humana, aquello que es asqueroso para Dios, terrible para Dios, sucio para Dios, para la mente de los seres humanos es agradable. Entonces uno puede entender la magnitud del pecado en la medida en que nosotros vamos entendiendo a Dios y comprendemos su plan. Y el Señor, a través de su Espíritu, nos va mostrando la ceguera en la que estamos, la degradación en la que hemos caído, y ahora nos damos cuenta de esto. Pero de otra manera no podríamos darnos cuenta, porque no nacimos en medio del fango, del pecado, que nos parece tan normal que estemos manchados, sucios, llenos de suciedad, de impureza, que nos parece tan bueno eso.
como el cerdo que se revuelca en el pantano y a él le parece muy bueno, agradable toda esta situación en la que entra. Así que entender el abismo del pecado en la que estamos para la mente humana, solo una obra sobrenatural del Espíritu Santo hablándonos a nuestras mentes y corazones, nos vamos a dar cuenta de la asquerosidad del pecado. El pecado, la lección nos decía que el pecado no es natural para el ser humano. Pareciera natural, pero si fuera natural, nosotros viviéramos eternamente felices en el pecado, pero el pecado finalmente nos acaba, nos destruye. La paga del pecado es la muerte. Ahora, el soportar ese pecado fue lo que vino Jesús a hacer. Jesús soportó, Jesús hizo por el pecador. En una condición entró Jesús que la lección nos dice, él tuvo que sufrir el sufrimiento de tipo era infrahumano, o sea, por el suelo, por debajo, lo más indigno que puede ser, que el ser humano puede caer. El Señor Jesús se bajó para llegar a alcanzarnos a nosotros en ese abismo del pecado, y a través del sufrimiento él tuvo que sufrir siendo inocente, sí que no podríamos entenderlo eso a veces, porque humanamente nosotros decimos, bueno, que la persona sufra por lo que hizo, sí, pero el problema es que Jesús no cometió pecado, nunca. Entonces, el sufrir sin haber sido culpable, siendo inocente, eso nos parece injusto. Y en ese caso, lo que está haciendo Jesús es tomar nuestra posición, colocarse en nuestro lugar y hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. El mensaje de la justificación por la fe lo define White de esa manera. Es la obra del hombre, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria, es la gloria de Dios que abate en el polvo, la gloria del hombre, y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Me llamó la atención esto en el sentido de lo que a veces nosotros pensamos con relación al pecado. Si la gloria de Dios abate en el polvo la gloria del hombre, ese es un mensaje bastante fuerte, porque si nosotros miramos, lo que Dios trata de hacernos es hacernos bajarnos al suelo, o sea, nos hace sentir la situación en la que estamos, para que no nos sintamos que tenemos muchos méritos, ¿no? Él nos baja abate en el polvo esa gloria del pecado que a veces nos ha cegado. Y entonces, es por eso que muchas veces los mensajes que predicamos a una persona no les agrada, no son agradables, porque es que el plan primero de Dios es abatir en el polvo la gloria del hombre. Si la gloria del hombre manchada de pecado nos parece todo bien, y cuando el Señor nos dice, mire, eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, eso no nos agrada. Eres un pecador, has asesinado, has robado, has adulterado, has mentido. Eso no nos agrada, pero el Señor lo tiene que hacer. Por eso el mensaje inicial que Dios nos hace es un mensaje que nos debe hacer sentir mal. Aquellos que de pronto les gusta hacer sentir al pecador contento en sus pecados, agradable, ponerle pañitos de agua tibia al pecado, al pecador, para que no se ofenda, para que no se sienta mal. Ese no es el mensaje que Dios nos ha dado inicialmente. Inicialmente Dios lo hizo con Juan el Bautista.
Juan el Bautista inicialmente no les dijo a ellos, miren, ustedes están bien en todo lo que hacen, Dios te ama, Dios murió por ti. Esa es la otra parte. Inicialmente el Señor nos muestra, abate en el polvo la gloria nuestra. Y cuando Él abate en el polvo nuestra gloria, entonces ahora yo tengo que clamar lo que hizo este hombre, el carcelero de Filipos, y lo que hicieron los, Señor, ¿y qué hacemos? O sea, si el mensaje inicial de una persona no me lleva a mí a pensar, ¿qué hago? Sino que me lleva a pensar, ay, yo sigo en esto. El Señor es tan bueno, es tan bonito, es tan... No, saben que cuando la Biblia y la lección nos está diciendo que Israel tuvo que pagar lo suficiente por sus pecados. El Señor dice en Isaías 42, bueno, ya has pagado eso. No está hablando aquí de la penitencia como parte de eso, ¿no? Del perdón y que Dios tenga que primero ponernos a sufrir para que nosotros podamos ser perdonados. Pero sí mi conciencia tiene que cambiar frente a lo degradante que es el pecado y mi ceguera, mis ojos tienen que abrirse. Si yo no puedo seguir siendo ciego frente al pecado, entonces el Señor nos habla allí en el libro de Levíticos, capítulo 5, 14, y del 6 hasta el 7, de esta obra que debe hacerse primero antes de hacer el ofrecimiento del sacrificio, de lo que se llama en la Biblia la restitución. Es verdad, hay cosas que yo no puedo ya restituir. Sí, pero en lo que yo pueda restituir, esa era una manera, Dios dice, bueno, tienes que restituir el agravio antes de ser perdonado en lo que yo puedo. Por eso Zaqueo dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él no dijo, ay, Señor, gracias por perdonarme, gracias por tu amor, porque me amas, has venido a mi casa a comer y gracias porque me has salvado. Y listo, ya, punto. Yo le robé a mucha gente, pero yo no le voy a devolver lo que le robé. Yo ya con ese perdón que tú me diste ya es suficiente. La Biblia nos habla de la restitución. El problema es que nosotros no queremos restituir, queremos perdón sin restitución. Sí, robamos y entonces no le devolvemos al Señor por 5 años los diezmos y al final de los 5 años entonces yo le digo al Señor, Señor, perdóname, pero yo tengo que restituir según la Biblia. Yo hablé mal de una persona, la difamé y después de haberla difamado, ay Señor, tú eres tan bueno, por favor, perdóname ese pecado. Yo tengo que ir al agravio, a pagar ese agravio. Asesiné a una persona, nadie sabe que la asesiné y entonces yo ahora, después de haberla asesinado, Señor, perdóname, yo tengo que ir a la autoridad y decir, yo lo asesiné. Eso es restituir. Voy a pagar el agravio con cárcel. Pero generalmente nosotros no queremos pagar el agravio. Ahora, hay cosas en las que ya es imposible restituir. ¿Qué hacer? Sí. Digamos que cometí un adulterio, fornicación y embaracé a una persona y entonces ahora el niño que nace, Señor, perdóname. ¿Y qué? Tienes que velar por ese muchachito hasta los 18 años, darle educación y alimento. Es que pensamos que solo el Señor me perdonó, ya, pues no tengo más que hacer. Ya me perdonó, tengo que haber restitución. Y eso es bíblico, la restitución. En algunos casos no se puede, es imposible devolverle la vida a un muerto, eso no se puede restituir, no tienes que pagar el agravio. Ahora, esta situación ha llevado a la gente de que como Dios me perdona y yo no tengo que restituir, entonces estamos volviendo la gracia barata.
sin restitución hasta donde yo pueda, estoy hablando hasta donde yo pueda restituir, yo estoy volviendo la gracia barata. Y por eso todo el mundo hoy, pequemos y recemos, ya no hay más nada que hacer y no hablamos de la restitución. Antes que el cordero fuera llevado al matadero, yo debo restituir. Debe haber una sustitución, restitución. Es verdad que Él es nuestra esperanza. Ahora sí el Señor entonces nos ofrece el perdón, porque el arrepentimiento quiere decir sustitución, restitución, o sea, el arrepentimiento. Si yo estoy arrepentido, yo tengo que devolverle la vaca al que a quien me la robé. Ya me la comí, pero yo tengo que restituirle. Sí, de esa manera. Él es nuestra única esperanza frente al perdón y Él nos va a perdonar. Sí, así que de esta manera nosotros entendemos lo terrible que es caer en el abismo del pecado. La segunda parte, entender lo inalcanzable. Hay dos cosas que podríamos pensar aquí en esto de lo inalcanzable. Tiene que ver con la magnitud de la perdición que causa el pecado. El pecado es tan terrible que nosotros no lo entendemos, la magnitud de la perdición que me causa. Yo no la entiendo solo a la luz del Calvario. Solo a la luz del Calvario se puede entender la magnitud de lo terrible, de la perdición en la que nosotros estamos. Por otro lado, el pecado me cegó tanto que y también no puedo entenderlo, y por otro lado soy incapaz. El pecado me robó a mí todo, la capacidad de salir de esta situación. Yo no puedo salir del pecado por mí mismo. Yo no puedo limpiarme por mí mismo, por más que amontone jabón sobre mi cabeza, dice la Biblia, y me lave con lejía. El pecado allí está. Es imposible para el ser humano liberarse, limpiarse. Hay gente que dice así: bueno, cuando yo quiera dejar el trago, lo dejo. Cuando yo quiera salir de la droga, salgo. Cuando yo quiera dejar este vicio, lo dejo. Pero esa es una locura. Porque el pecado nos amarra, nos ata, que somos incapaces de soltarnos, de romper las ligaduras del pecado. Solamente la gracia de Cristo, el poder de Él, su Santo Espíritu, viene a liberarnos, a rescatarnos, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo no puedo restaurarme por mí mismo. Es el poder del Espíritu Santo. Yo escucho a veces en las noticias que fulanita venció el cáncer, que sutanito venció el COVID. Venció. Los seres humanos somos incapaces de vencer cualquier enfermedad. Eso es Dios. Es la obra del Espíritu, no mi fuerza de voluntad, que es que yo le puse a la mente para no morirme. Si yo finalmente vencí, si fuera así, todos pudiéramos salir de las enfermedades y vencerlo. Sí, es la obra de Dios el que obra en nosotros para limpiarnos. Y si eso lo hace con una enfermedad, lo hace también con la más terrible enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Isaías 53:6 nos da a nosotros la más grande esperanza. Esa segunda parte del mensaje de la justificación por la fe. La primera parte es que Dios me abate en el polvo, me dice lo que soy, la condición en la que estoy. No me agrada mucho ese mensaje, porque es un mensaje que llega y me hace sentir mal. Si a mí el mensaje de la justificación por la fe no me hace sentir mal, pues entonces ese mensaje está incompleto, esa gracia barata. Entonces ahora el Señor me tiene la segunda parte. Abate en el polvo la gloria del hombre, y luego dice, y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Y ahí donde entra la esperanza que el Señor nos concede a nosotros. Es la más grande esperanza para el ser humano.
Todos nos hemos descarriado, dice Isaías, todos nos hemos descarriado. Aquí nadie es más que el otro, ni más santo que el otro, ni que yo soy mejor que el otro. Este mensaje nos ayuda a entender a nosotros que todos somos pecadores. Y esto nos ayudaría a no andar hablando del otro, ni criticando al otro, ni cuestionando al otro, ni mirando al otro, porque todos nos hemos descarriado. Mas Jehová cargó en Cristo, en él, el pecado de todos nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer. Y nosotros tenemos que dar gloria a Dios, compararnos con Jesús, mirar a Jesús, no andar mirando el otro descarriado, el otro que hace lo malo, porque nos perdemos. Nosotros no estamos preparados para aceptar la condición tan degradante en la que el pecado sometió al siervo. La Biblia lo llama que lo compara a una planta sin valor, despreciada. Eso es lo que el pecador hizo con Jesús cuando vino a este mundo, lo que Satanás hizo. Despreció, acabó, pero era la parte que él tenía que hacer para poder llevar el pecado nuestro. Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable, que somos nosotros. Nosotros somos los inalcanzables. Sí, y también es inalcanzable que yo por mis fuerzas trate de salir y liberarme del pecado. Así que de esta manera nosotros entendemos la obra que el Señor ha hecho por nosotros y damos gloria a Dios por esa obra. Entender esto inalcanzable, la humanidad cree en forma natural que el que sufre lo merece. Nosotros pensamos que sí, el que está sufriendo algo hizo, el que le pasó algo malo, algo le pasó, que mataron por allá a un pobre, algo tenía que haber hecho. No, los seres humanos pensamos así, si fulano está sufriendo, algo hizo, algo. No, tenemos que saber que los seres humanos sufrimos por causa del pecado, sí, pero cuando Jesús vino y sufrió, algunas veces los seres humanos creyeron, sí, algo hizo, los que estaban alrededor de la cruz. Hombre, este hombre algo tuvo que haber hecho, donde lo mataron así entre todos esos pecadores, entre todos esos ladrones que estaban allí muriendo con él. Algo tuvo que haber sido hecho, ¿no? Y por eso el Padre le permitió y causó esto, pero no era porque era culpable. Sí, el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados que él estaba allí en esa condición. La Biblia dice que Dios hizo a Jesús pecado por nosotros, lo hizo pecado. Ahora, si nosotros viviéramos contemplando la cruz del Calvario, si miráramos y contempláramos la cruz del Calvario, sobre todo las horas finales de Jesús, podríamos ser alcanzados. El gran precio de nuestra salvación o rescate se pagó allí. Si nosotros entendiéramos eso, lo que sufrió Jesús, la terrible situación, y no solo eran los dolores físicos que le causaron la corona de espinas, el haberlo escupido, el haberlo sacrificado, crucificado, la cruz, los azotes, los que le dieron, que desgarró sus carnes, sus músculos, sus tendones. No es tanto eso, era que él llevaba en sí la muerte eterna que a mí, a ti te toca, nos tocaría llevar si él no hubiera hecho. Ahora, esto deberíamos hacernos a nosotros sentir cuán grande amor tiene el Señor con nosotros, de que Él nos rescató y nos ama. Si eso lo entendiéramos, nosotros no viviríamos pecando. Pero nos hace falta contemplar más la cruz del Calvario. Oye los testimonios, tomo 1, página 228, dice, el orgullo y la estima propia, ese orgullo, ese pecado que yo me siento grande y superior y no soy pecador, no soy como los demás hombres, yo hago ayuno, soy vegetariano, soy esto y hago todo. No sentiríamos eso si hiciéramos una cosa. Dice, el orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de la escena del Calvario.
sea, yo debo cada día, si contemplamos cada día la escena del Calvario, lo que Jesús sufrió y murió por mí, la forma como Él fue tratado para que yo pudiese recibir la salvación y el perdón de mis pecados. Si yo mantengo en mi mente todos los días los recuerdos de la escena del Calvario, si lo mantuviera fresco, el orgullo comienza a morir. La estima propia, el sentirme grande y superior a los demás comienza a morir. Eso no puede florecer. Donde se mantienen frescos los recuerdos del Calvario, necesitamos cada día contemplar la cruz de Cristo. Nosotros debemos entender entonces el último punto es la forma como Jesús finalmente se entregó, la magnificencia de Cristo, el gran amor, el sacrificio de Jesús, darlo todo y dar la vida. La lección hablaba de un señor que se fue a hablarle el evangelio a los esclavos y no tenía otra manera de hacerlo sino que meterse y venderse como esclavo 5 años y les predicó a esa gente 5 años allá y se murió allá. Y eso de ese gran amor, si eso lo hace un ser humano, ahora piensen ustedes, nuestro Dios que nos creó y nos hizo, nosotros deberíamos sentir ese mismo afecto y amor hacia los demás, porque sabemos que las personas tienen mucho valor. El sacrificio de Cristo debe compararse, el valor de una persona está solo a la luz del Calvario. Yo tengo que ver el valor de una persona a la luz del Calvario. Yo no puedo despreciar a la gente, a un ser humano, porque un ser humano, por más bajo que esté, por más malo que sea, tiene el valor, tiene allí el valor de la cruz del Calvario. Jesucristo fue maltratado, lo escupen, le arrancan los cabellos, el pelo de la barba, él sufrió, es el mismo rey del universo, sufriendo esto. Eso es el mensaje más grande que nunca terminaremos de estudiar por la eternidad. Ahora, deberían esperarse las represalias que se hacían en la antigüedad cuando alguien hacía semejante cosa con una persona. Pero lo que el Señor hizo con nosotros fue darnos la esperanza, que nosotros confiemos en Él y estemos dispuestos. Ahora, ay, si nosotros descuidamos y despreciamos esta salvación tan grande. Si esa fue la obra de Cristo por nosotros, todo lo que Él hizo, cargar por nuestros pecados. Solamente nosotros así podemos entender por qué el inocente sufre, en este caso Cristo, sufre en este mundo. Él es inocente, él no cometió pecado, pero él está pagando, él está por voluntariamente, él decidió cubrir la culpa mía y llevarla, el sufrimiento que yo debo sufrir, él lo llevó en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que nosotros podamos glorificar su nombre, alabarle y entonces estar dispuesto a dar todo lo que el Señor quiere que le demos para que otros también lleguen a conocer este maravilloso amor que el Señor tiene para con nosotros.